Mi principal logro ha sido poder crear proyectos y programas para los niños de Rapa Nui en temáticas medioambientales y deportivas. Mi motivación principal es el amor por Rapa Nui, la responsabilidad que tenemos todos los Rapa Nui de cuidar en la isla y de poder transmitir los valores de nuestros antepasados al mundo. Lo que yo siento cuando veo el resultado de mi trabajo es emoción y también como una validación de que estoy en la dirección correcta, y también es un motor para poder seguir trabajando, inspirando a mucha más gente. Siempre he sido muy ambiciosa en los sueños y también con la inspiración de mi papá principalmente, porque él era una persona que amaba a Rapa Nui casi o más que su vida. Entonces él ha sido realmente un motor para seguir y para estar acá y para crear finalmente. Los recuerdos más lindos en la isla que tengo son junto a él, y ha sido mi inspirador más grande para cuidar a Rapa Nui. Uno de los desafíos más grandes que tengo es que me gustaría poder seguir creando programas y ideas y proyectos para los niños y jóvenes principalmente de la isla. Mi sueño sería poder ser una embajadora de los valores y de los principios de la cultura Rapa Nui para el mundo. Yo creo que las comunidades indígenas tenemos mucho que aportar a esta nueva etapa en la humanidad. Es una gran responsabilidad, pero para mí de verdad que es un sueño poder transmitir todo lo maravilloso que tiene la cultura Rapa Nui al mundo. La crisis medioambiental que vivimos hoy en día es un Goliat gigante. A veces es súper desesperanzador, porque es tanto el abuso que hemos causado al planeta, que ir en la dirección contraria de conservar, de proteger, a veces parece como una locura, pero en realidad es lo que debemos hacer y es lo que nuestros antepasados hicieron también. Si bien la lucha, por decirlo de alguna manera, es difícil, es posible. Muchas veces vamos a limpiar sectores del borde costero, dejamos relativamente limpio lo que más podemos y volvemos 2 o 3 días después y está lleno de plástico de nuevo. Y ahí, claro, viene el pensamiento de como, pucha, este plástico no es mío, viene desde el océano, viene desde la pesca industrial, y ¿por qué tengo que estarlo recogiendo? O sea, ¿por qué tengo que estarlo recibiendo primero yo en mi isla y después recogiéndolo? Yo creo que el fracaso es fundamental para el crecimiento y para el desarrollo. Ahora que soy una persona adulta, puedo entenderlo y puedo verlo como una gran herramienta. Bueno, yo quiero decirle a todas las mujeres que me están viendo en este minuto que las necesitamos más que nunca. Tenemos que motivarnos para generar los cambios. Tenemos que ser raras, tenemos que ser disruptivas, tenemos que ser medias locas. Y eso principalmente porque ser como estamos siendo o como fuimos en el pasado ya no funciona. Y en cambio ahora la humanidad lo que necesita es un cambio. Necesitamos todo ese talento, creatividad, amor, protección de las mujeres hoy más que nunca. No tengan miedo a un día decir, ¿sabes qué? Me aburrí de hacer esto que estoy haciendo, voy a cambiar el mundo, voy a cambiar lo que estoy haciendo por mí, porque soy una mujer que soy valiosa, por mis hijos, por mi familia, por mi red, por las demás mujeres de este mundo. Hagamos un favor a nuestra comunidad y a nuestro universo y saquemos todo ese talento que tenemos dentro y usémoslo para hacer buenas cosas, usémoslo para cuidar nuestra isla. Las mujeres somos las protectoras, somos las que cuidamos a la familia, y ese es un rol maravilloso. No tienen que pedirle permiso a nadie, no tienen que probar nada a nadie, sin que ustedes mismas
primero se validen y se amen y crean en ustedes.